Dilo conmigo, cobra ánimo. Eso no tiene ánimo. Cobra ánimo. ¿Sabías que Dios quiere que cobremos ánimo? En la Biblia vas a encontrar en más de una ocasión cómo Dios envía estas palabras y Él mismo incluso las dice. Y hay una historia, ¿verdad?, que quiero que leamos ahorita en Hechos capítulo 27. Ve abriendo tu Biblia para que leamos este pasaje que tiene que ver con cobrar ánimo. El ánimo en la vida de la gente, en la vida de las personas, es sumamente importante. La palabra ánimo o el concepto ánimo tiene que ver con fuerza, con energía, con intención, con pasión, para poder enfrentar o resolver cosas. ¿Cuántos de ustedes tienen asuntos que enfrentar y que resolver en estos días? ¿Cuántos de ustedes han estado enfrentando situaciones adversas, situaciones complicadas en estos días? Se requiere de un ánimo que venga del cielo. Es algo mucho más allá que solamente psicología. Esto tiene que ver con un soplo divino sobre nuestra vida. Incluso la Biblia dice, le voy a leer un Proverbios antes de que vayamos a Hechos. El Proverbios capítulo 18 versículo 14 dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Si has estado enfermo, si has padecido enfermedad, con ánimo puedes sobrellevar las cosas. Pero si uno se encuentra desanimado, dice, ¿quién va a soportar ese espíritu angustiado? Por eso es tan importante que cobremos ánimo en esta mañana de parte del Señor, porque Él me decía: yo quiero soplar de mi espíritu sobre cada uno de aquellos sedientos y necesitados que requieren de fuerza en su interior para avanzar, para dejar de estar atorados. Cobra ánimo. Dile al de al lado, cobra ánimo. Vamos a leer esta historia, es solamente una parte, no vamos a leer toda porque está un poquito larga, pero vale la pena leer en esta parte del capítulo Hechos, del 27 de Hechos. Está el apóstol Pablo siendo trasladado a Roma y va en un barco, pero va como prisionero. Y en ese traslado se desata una tempestad. Ahora, la tempestad simboliza un montón de cosas, simboliza problemas, simboliza el dicho que decimos por ahí: me está lloviendo sobre mojado. ¿Cuántos entienden ese dicho? ¿A cuántos les ha llovido sobre mojado? O sea, dicen, no salgo de una cuando ya estoy en otra. Pues eso es una tempestad. Pues aquí al apóstol Pablo le había llovido sobre mojado. No salía de una y ya estaba en otra, como nos sucede a muchos de nosotros. Pero vamos a ver lo que pasa. Comienza esta tempestad y ellos intentan, ¿verdad?, dirigir la nave. Escuche bien lo que le voy a decir. Dirigir la nave, uno intenta dirigir la vida, pero cuando estás en medio de una tempestad, simplemente no se puede. Tiene uno que perder el control y dejárselo al Señor. Cuando estás en medio de una tempestad, tú no puedes tener el control. Tienes que soltar el control y dejárselo al Señor, porque de todas maneras no puedes hacer nada. Y esto es lo que les pasa precisamente. Pero vamos a ver en el versículo 20, Hechos 27, 20. Dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjese cómo estaba el ánimo. ¿Cómo estaba el ánimo? Sin esperanza. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Todo se ve negro, todo se ve difícil. No sé cuál va a ser la respuesta. Y Dios me hacía sentir que hay muchos de ustedes que han estado así o que están así. No sabes qué va a pasar.
No sabes cómo se va a resolver tu caso. No sabes cómo se va a resolver tu situación. Dice, no ha aparecido ni sol ni estrellas por muchos días. Ni siquiera habían podido contar los días. Versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, en medio de todos los que iban con él, les dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto ¿a qué? A tener buen ánimo. Ahora dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Vuelve a decir eso. Tened buen ánimo. Dile al de al lado, cobra ánimo. Dice, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, o sea 14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Fíjese, a medianoche. No fue en el día, fue a medianoche. Escuche bien, muchas veces cuando estás pasando lo más oscuro de la situación, viene la respuesta. Cuando parece que está más oscuro, viene la respuesta. Dice aquí, a medianoche sospecharon, olieron, percibieron, presintieron que estaban cerca de tierra. No porque la vieron. Esto se llama fe. Seguimos leyendo. Dice, y echaron la sonda, hallaron 20 brazas, y pasaron un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciere de día. Ansiaban que se hiciere de día. Ansiaban que se hiciere de día. ¿Cuántos ansían que se haga de día? ¿Cuántos ansían ver luz? ¿Cuántos se ansían ver respuesta? ¿Cuántos aquí están desesperados? Señor, quiero ver respuesta, quiero ver el día. Cobra ánimo. Cobra ánimo. Cobra ánimo. Luego dice, versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no pueden salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando empezó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto les ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cobra ánimo. Iglesia, cobra ánimo. Hijo de Dios, cobra ánimo. Hija de Dios, cobra ánimo. Mira, de este pasaje que acabamos de leer, te voy a decir 4 maneras o 4 cosas que están aquí mismo de que podemos hacer para cobrar ánimo. Estar desanimados es parte de la naturaleza del ser humano, pero no tenemos que permanecer por mucho tiempo en esa condición. Dios quiere que aún a pesar de las circunstancias, tú cobres ánimo. Y te voy a decir cómo. Número 1, una manera muy simple, que acabamos de leer ahorita. Una manera de cobrar ánimo es come y bebe. Ahora, esta manera es muy simple, pero es muy bíblica. Cuando uno llega a estar desanimado, come y bebe. Prepárate unos
unos ricos chilaquiles, ¿verdad? Con un chocolatito, no sé, con qué, un cafecito. ¿Sabes? Los alimentos tienen los suficientes ingredientes y las esencias necesarias para levantar el ánimo de las personas. Y es bíblico. Encontramos por ejemplo a Elías el profeta en Primera de Reyes capítulo 19, donde él, estando totalmente desanimado, estando totalmente deprimido, se quería morir y se echó bajo la sombra de un árbol. Pero estando dormido, viene un ángel, lo toca y no le predica nada. Lo único que hace es le deja una torta y una jarra de agua. Porque Dios sabe que somos carne, que somos polvo, y que el alimento puede ayudarnos a cobrar ánimo. Y ahora incluso hay alimentos muy específicos que ayudan todavía más. Por ejemplo, el chocolate. ¿A cuánto les gusta el chocolate? Mi esposa luego hace unos días pasó. Andaba yo en la calle y me marca por teléfono y dice: ¿ya vienes? Le digo: sí, estoy llegando. Y dice: ay, pasa por la tienda y cómprame un chocolate. Yo dije: órale. Digo: ¿de qué chocolate? Dice: un conejito de esos chocolates. Dice: porque me siento con las pilas bajas, me siento desanimada. Pues yo le compré ese chocolate y después andaba bien contenta. ¿Por qué? Porque le subió la pila. Porque es bíblico, hermano. A veces es más simple de lo que pensamos. El chocolate ayuda a eso. ¿Sabías también, por ejemplo, que el chile? Yo ahora entiendo por qué. Fíjese la sabiduría de Dios. A mí me ha gustado siempre el chile, pero últimamente, desde que he estado con el rollo de la tiroides, como que me gusta más. Y hasta también mi esposa me ha hecho esa observación: sí, como que estás comiendo más chile. Le dije: es que no sé, cuando como chile me levanta el ánimo. ¿Cómo ve usted? El chile sirve para eso también. Las nueces, el café, el pescadito. Entonces mire, prepárese un pescadito picosito y de postre un chocolate, y luego pues un cafecito. Y no, hombre, imparable. Es bíblico. O sea, encontramos esto. Hay otra parte de la Biblia donde habla en Jueces capítulo 15 versículo 19. Habla de Sansón. Sansón dice que tomó una quijada y mató un montón de filisteos, ¿verdad? Pero terminó exhausto, terminó cansado, terminó con el ánimo abajo. Y dice ahí, le voy a leer solo el versículo de Jueces 15, 19. Dice: entonces él clamó porque dijo: Dios, me estoy muriendo de sed y ahora me voy a morir yo de sed. Fíjese, ya estaba deprimido. Yo estaba diciendo: oh, ¿dónde está Dios? Lo único que le faltaba era tomar agua. Y lo que hace Dios, dice ahí: Dios abrió la cuenca que hay en Ley y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Solo necesitaba tomar agua. Algunos de ustedes necesitan de verdad echarse un buen platito, ¿verdad? De, no sé, de menudo, yo qué sé de qué. Ahora, pero algunos ya tienen pretextos: es que estoy desanimado, hermano, y no quiero salir de la cocina. No, tampoco se me vaya para el otro extremo. Solo es una. Estoy hablando que son 4. Esa es una manera y es muy simple. Te sientes depresivo, come algo, quizás eso te ayude. Ahora, si ya comiste todo el plato de pozole y ni así se te quitó lo desanimado, bueno, número 2. Aquí leímos, por ejemplo, que comieron el apóstol Pablo y todos los prisioneros y cobraron ánimo. Pero también vemos que en este pasaje de Hechos, que hay otra cosa que nos da ánimo a la vida. Número 2, escuchar la palabra rema de Dios. ¿Qué es una palabra rema? Una palabra rema es lo que yo explicaba hace 8 días también. Es cuando usted agarra la Biblia y los versículos saltan y entran en tu espíritu. Eso se le llama rema, como que se hace viva. Cuando Dios habla palabra, entra a tu alma, entra a tu espíritu y se recobra la fuerza interna, se recobra la esperanza y tu vida se anima, y también es bíblico. Mira, aquí vemos que el apóstol Pablo les dice: escúchenme, y comienza a exhortarlos. Y Pablo, como siervo de Dios, les habla palabra de Dios.
Cuando uno está desanimado, uno suele estar confundido. Cuando uno está desanimado, uno no percibe más allá de su nariz. Tú sientes que no hay respuesta, tú sientes que no se va a resolver nada, o que no tienes idea cómo se va a resolver. Pero viene Dios, te habla una palabra, el desánimo se cae, se acomoda a tu interior, los pensamientos se ordenan, y entonces tú tienes claridad y por consecuencia fuerza. Fíjate, te voy a leer versículos. En Deuteronomio capítulo 31, si tú estás anotando los puedes anotar. Deuteronomio capítulo 31, el versículo 6, Dios anima a su pueblo para pelear contra de sus enemigos. Él les dice así: pueblo, esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará y no te desamparará. Y esa es palabra para ti. Como te llames, Lupita, Carla, Carlos, Juan, Pedro, como te llames, esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios va contigo. Él no te dejará y no te desamparará. También Dios, por ejemplo, anima al pueblo de Israel para edificar, para continuar haciendo la obra del ministerio, para edificar el templo. En Ageo capítulo 2, versículo 4 les dice: ahora pues tú, Zorobabel, al líder le dice: esfuérzate. Así dice Dios: esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, el sacerdote, y cobren ánimo. Pueblo todo de la tierra, cobra ánimo. Iglesia, cobra ánimo, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Cuando escuchamos esto y entra tu espíritu, es palabra de Dios que hace que tú cobres ánimo para enfrentar lo que estás viviendo, para continuar, para no quedarte en el camino, para no quedarte atorado, sino decir: Dios está conmigo y yo voy a avanzar con su sabiduría, con su fuerza, con su poder. Cobra ánimo. Dile al de al lado: cobra ánimo. Otro ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 2. Dice que le trajeron a Jesucristo un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, fíjate, ten ánimo. Sus primeras palabras a un enfermo fueron: ten ánimo. Ten ánimo. Son palabras de Jesucristo. Ten ánimo, Alondra. Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados, y lo sana. Vemos a Jesús, porque seguramente vio a ese hombre paralítico, pues desanimado, quizás cansado, quizás deprimido. Y a mí me gusta, escucha bien esto, porque siento al Espíritu de Dios diciendo esto: antes de tratar con tu asunto, Dios quiere tratar con tu corazón. Antes de traerte una respuesta, Dios quiere que no tengas esa tristeza. Dios quiere que tengas esa fe. Por eso primero, antes de levantarlo de la cama, porque pues nosotros podríamos decir: mira, pues con que lo sane seguramente le va a regresar el ánimo. No, primero le habló a su espíritu, primero le habló a su alma y le dice: ten ánimo. Yo me lo imagino mirándole a los ojos, diciéndole esto: ten ánimo. ¿Sabes? Hay otra historia, esa sí me gustaría que la leyéramos, ahí en Mateo 14, donde también nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos que tengan ánimo. Pero esta historia tiene algo que ver con lo que estamos viviendo en estos días. ¿Ya llegaste? Mateo 14. Mateo 14. Vamos a leer el versículo 22.
Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Escucha bien, yo siento al Espíritu de Dios, palabra de Dios para algunos de ustedes. Dios te ha dicho que entres en tu destino y que vayas delante. Entre tanto, Él parece como que se queda. Él les dijo: adelántense. Y digo parece que se queda. En un sentido sí se quedó. Pero escúchame bien, aunque a veces uno siente a Dios distante, no significa que no está en control. Jesús se quedó, pero Él estuvo al pendiente todo el tiempo de sus discípulos. Aunque les dijo que se adelantaran, Él de todas maneras estuvo al pendiente de ellos. Seguimos leyendo. Dice versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Viento era contrario. El viento es contrario para muchos de ustedes en estos días. Dice más: a la cuarta vigilia, es decir, como a las 3 de la mañana, entre 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, tengan ánimo. Este pasaje tiene mucha ilustración. Vemos a los discípulos solos, remando en contra del viento, fatigados en la madrugada. Jesús los observa de noche de todas maneras. Y cuando se llega el momento, escucha bien, ojalá que algunos de ustedes puedan cachar con el Espíritu. Cuando se llegue tu momento, cuando se llegue el momento que Dios tiene, cuando se llegue el momento de dar la respuesta, porque va a llegar ese momento, Jesús comenzará a obrar de manera sobrenatural. Él comenzó a andar sobre el mar cuando llegó el momento. Cuando llegue el momento, tú verás a Dios obrar. En tu noche llena de fatiga, tú verás a Dios obrar cuando llegue el momento, de manera sobrenatural, caminando Jesús sobre el agua. Pero escucha bien, aquí hay muchas cosas interesantes, porque parte de lo que sucede es que cuando los discípulos lo ven, en lugar de emocionarse, se turban. ¿Por qué? Porque estaban tan fatigados, estaban tan cansados, tan desanimados y obviamente no acostumbrados a lo sobrenatural, que perciben a Dios de manera distorsionada. Cuando estamos desanimados, vemos o percibimos a Dios de manera distorsionada. Ellos pensaban que era un fantasma. Y el miedo aumentó, la tensión, el estrés aumentó. En lugar de ponerse contentos, se espantan. Ellos no sabían que eso que ellos veían era su respuesta. Quizás lo que tú estás viendo no te anima, quizás lo que tú estás viendo venir no te anima, pero yo te digo, Dios sigue en control y lo sobrenatural está operando. Y aunque a ti te asuste, el Señor sigue gobernando toda la situación. Y Él se acerca lo suficiente. Y las primeras palabras no fueron un regaño. No les dijo: ¿por qué están así, hombres de poca fe? No, las primeras palabras fueron: tengan ánimo, yo soy. El Señor te dice hoy: Chayo, ten ánimo. Ten ánimo, yo soy. Ten ánimo, yo soy.
Escuchar la palabra del Señor y abrazarla te ayuda a recobrar el ánimo. La palabra de Dios te va a dar esperanza como ninguna otra cosa. La palabra de Dios te va a dar fuerza como ninguna otra cosa. Aun cuando las cosas quizás no se resuelvan de inmediato, tu interior se acomoda por la palabra de Dios y el ánimo regresa a ti. La palabra de Dios va a quitarte los temores. Después de que escucharon esta palabra, ellos se calmaron y seguramente entró seguridad, aun cuando todavía estaban arriba de la barca, aun cuando todavía estaban en medio de la tempestad, aun cuando todavía estaban cansados y todavía era de madrugada, todavía no era de día. Pero la palabra del Señor era: no teman, soy yo, tengan ánimo. Y el Señor nos quiere decir eso hoy. Recíbelo en tu corazón: no temas, ten ánimo. Porque uno a veces no entiende por qué está pasando lo que está pasando, o por qué viviste lo que viviste. A veces uno no le encuentra lógica alguna y uno experimenta emociones diversas. Te puedes enojar, te puedes deprimir, hasta con Dios. Pero cuando escuchas la palabra de Dios, el ánimo regresa. Tercer cosa, te estoy hablando de cómo cobrar ánimo, porque Dios quiere que cobremos ánimo. Lo primero es: échate una buena comida. Lo segundo es: escucha la palabra de Dios. Escucha su palabra hablarte al corazón. Abraza esas palabras. Tercer cosa que leímos allí en el pasaje de Hechos. Número 3, para cobrar ánimo, ayuda el considerar a otros que están sufriendo, pero que Dios está sosteniendo. Mira, este punto es interesante, pero si tú consideras a otros, si tú observas a otros que también sufren, y tú dices: wow, esta persona sufre, es más, está peor que yo. Pero además no solo le ves ánimo, sino le ves propósito. Escúchame bien: no sufras en vano. Pídele a Dios sabiduría para que puedas sacar tesoros de tu sufrimiento. Ese era un consejo que mi pastor a mí me daba. Me decía: no sufras gratis, no sufras en vano. Saca la enseñanza de esto, saca el tesoro que hay ahí, saca lo bueno de esto. Y cuando tú sabes de lo que otros viven, hombres de Dios, mujeres de Dios, cuando tú escuchas, cuando tú contemplas sus historias, cuando tú escuchas sus sucesos y tú ves cómo ellos han permanecido, eso también te hace que tú cobres ánimo. Y eso está en la Biblia. Porque vemos al apóstol Pablo. Él estaba prisionero igual que todos los demás. Dice que eran 200 y tantas personas. En la condición idéntica, sin comer, azotados por la tempestad, igual que el resto, él se levanta y comienza a decirles: miren, así y así y así. Y los demás escucharon las palabras del apóstol Pablo, consideraron: oye, este está igual que nosotros. Por eso a veces ayuda el hablar con la gente. Ayuda muchísimo. Porque si uno se encierra en su bronca y uno piensa que tú eres el que sufre más de la cuenta, que tú eres el que está peor que nadie, que solo a ti te pasan cosas y desgracias, que nadie sufre como tú, y ese tipo de ideas y pensamientos vienen cuando tú te encierras en tu burbuja. Pero yo te quiero animar: habla con la gente. Salte un poquito, habla con hombres y mujeres de Dios, o ponte a leer la Biblia, o ponte a ver historias y ver cómo Dios puede usarte como los usó a ellos. Helen Keller, yo no sé cuántos conocen la historia de esta mujer. Si no la conoces, vela en internet. Helen Keller era una mujer que se quedó ciega cuando era niña, ciega y sorda por causa de una enfermedad.
En su época no había el avance que tenemos hoy de la medicina. Le dio la fiebre tan fuerte que se quedó sorda y ciega. ¿Cómo criar a una niña sorda y ciega? Sus padres desesperados, porque después de ver la niña normal que caminaba y escuchaba y hablaba bien, de repente ahora ya no. Literalmente de un día para otro todo cambió. La niña ahora chocaba con las paredes. ¿Por qué? Porque no veía y tampoco oía. La angustia de los padres era mucho. Sin embargo, el papá, buscando respuestas, encuentra a una mujer llamada Susana, que la enseña a comunicarse a esa niña por medio de señas en la mano. La historia es larga, pero es muy hermosa y muy inspiradora. Helen Keller aprende no solo a comunicarse, sino termina siendo una escritora. ¿Cómo es eso? Y una mujer que animaba, que daba conferencias por medio de libros y por medio de señas, animando a otros. Hay muchas historias, pero cuando uno considera a otros que sufren, el ánimo te puede regresar. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? Vamos al libro de los Hebreos. Cobra ánimo. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Ya llegaste por allá? Vamos a leer aquí algunos versículos. Y aquí este consejo que te estoy dando está aquí, de que observes a los que han sufrido, y eso te ayuda a cobrar ánimo. Hebreos capítulo 12, ¿ya estás? Versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en quién, hermano. ¿En quién debes poner tus ojos? En Jesús. Ahora dice: el autor y el consumador de la fe, el cual, o sea, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o menospreciando el rechazo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, versículo 3: considera, aquí está el consejo, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, este versículo 3 te lo leo en otra versión. La versión nueva versión internacional dice así: pues considera a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no te canses ni pierdas el ánimo. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, vino e hizo bienes, sanó enfermos, resucitó muertos, hizo milagros al pueblo de Israel. Y ese mismo pueblo malagradecido después gritó: crucifíquenlo. Dice: considéralo a él. ¿Cómo sufrió tanta contradicción de gente que primero lo seguía porque les había dado de comer, pero llegado el momento, se dejaron llevar por la turba y entonces cambiaron de parecer y ahora lo querían crucificar? Y lo crucificaron. Y aquí dice: mira, considéralo, obsérvalo. Ninguno de ustedes ha sufrido como tal. Considéralo. ¿Para qué? ¿Para qué lo consideras? ¿Para que digas: ay, pobrecito? No, considéralo para que tu ánimo no se canse, no desmayes. Hermanos, considerar a otros que han sufrido nos puede levantar el ánimo. Es una de las bendiciones, de las muchas bendiciones que tiene cuando aconsejamos. Cuando un pastor aconseja, mira, sí es cansado y lo que quieras, pero una de las bendiciones que trae es que después dices: Dios mío, estoy en la gloria. Porque escuchamos historias, a veces las de las telenovelas quedan cortitas, hermano. El
día de ayer mi esposa estuvo aquí aconsejando a 4 personas literalmente todo el día, desde las 9:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Historias terribles de dos jóvenes misioneras, terribles. Pero uno dice: Dios, si yo pienso que sufro, no. Por eso, hermanos, considera. Ahora, si no tienes a quien considerar, considera a Cristo, para que tu ánimo no se canse, para que no desmayes, para que te deshagas de la autocompasión y para que recobres fuerza en tu corazón. Otro ejemplo también, va a pedir el equipo de alabanza que suba todos. Los hermanos de la iglesia de Filipos. Mira, ve ahí conmigo a Filipenses capítulo 1. Estamos hablando cómo cobrar ánimo. Cómo cobrar ánimo, porque Dios nos dice hoy: cobra ánimo. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. ¿Ya llegaste por allá? Mira, aquí esta carta que escribió el apóstol Pablo, esta carta la escribió estando en la cárcel. Y la razón por la cual estaba en la cárcel era por predicar a Cristo. Ya vimos que él sufrió un montón de cosas, entre ellos un naufragio, ya leímos. Pero aquí vamos a leer lo que él mismo escribe y que tiene que ver con este punto número 3, que es considerar que otros sufren para cobrar ánimo. Ya estás ahí, Filipenses capítulo 1, vamos a leer versículo 12. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y vaya que le habían sucedido cosas, dice, han redundado o han terminado o producido más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones, mis cárceles se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría, escuche bien el versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, los hermanos, los cristianos de aquella época vieron cómo agarraron a Pablo, y lo meten a la cárcel, y en lugar de desanimarse dijeron: si Pablo no está deprimido, si Pablo tiene fuerza, si Pablo, que a él fue el que lo metieron a la cárcel, él está escribiéndonos cartas, ¿cómo nosotros nos vamos a deprimir? ¿Cómo nosotros aquí nos vamos a encerrar? ¿Cómo nosotros nos vamos a poner a llorar? No, dijeron: si él puede tener gozo y ese Dios es nuestro Dios, nosotros también podemos avanzar. Y en lugar de deprimirse, cobraron ánimo y predicaron a Cristo más que nunca. Y es lo que tenemos que hacer. En lugar de ver tu problema vez tras vez, en lugar de estarle dando vueltas al asunto, mejor cobra ánimo y habla de Cristo. Ahora, ese es el tercer punto. Pero el cuarto punto, ¿cómo cobrar ánimo? El primero es: come algo. El segundo, escucha la palabra de Dios. Tercero, observa a otros que sufren y salen adelante en victoria. Y cuarta cosa para cobrar ánimo, hermanos: recibe un toque del Espíritu Santo. Exponte a la presencia de Dios. Ya comiste, ya escuchaste la palabra, ya observaste a alguien que sufre, aún no cobras ánimo, entonces métete a la presencia de Dios. Dios tiene recursos celestiales inagotables. Y hay ejemplos muchos de cómo Dios envía ayuda desde el cielo, escúchame bien, desde el cielo, para ministrar tu corazón.
Dios envía ayuda desde su trono para levantarte el ánimo. Ya les conté de Elías, cómo Dios envía un ángel. Pudo haber enviado quizás a una mujer o yo qué sé, pero Él envía al ángel del Señor directo del cielo. Lo hizo también con Daniel, aún con el mismo Señor Jesucristo. En Lucas, solo te voy a dar la cita bíblica, Lucas capítulo 22 versículo 43, cuando Cristo Jesús está en el monte de Getsemaní, uno de los momentos más duros de Jesús, le pide ayuda a sus hermanos: oren conmigo. Y usted y yo sabemos lo que hicieron, se quedaron dormidos. A veces uno dice: es que ya le mandé mensaje a los de intercesión, es que ya le mandé mensaje a la pastora, es que ya le mandé mensaje a todo mundo, pero siento que ni me pelan, o a lo mejor no me hacen caso, o yo no sé. Hermanos, Jesús también se quedó así. Pero ¿qué hizo? Él dobló sus rodillas y comenzó a clamar. Y dice la Biblia ahí, ese versículo, Lucas 22:43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermanos, Dios no te va a dejar en medio de tu tormenta, en medio de tu dolor. Él enviará del cielo, ya no un ángel. A lo mejor nosotros decimos: Señor, envíame un ángel. Yo le he dicho eso más de una vez: envíame un ángel. Pero Él me ha dicho: no, tienes a alguien mejor que un ángel. Tienes al Espíritu Santo, el cual es Dios. El mismo Dios del cielo está en ti y contigo. Solo entra en comunión con Él. Solo deja la distracción por un instante. Solo haz a un lado tus pensamientos, tus emociones y tu dolor. Solo enfócate en tu corazón y en tu mirada con el único y sabio Dios, con el poderoso y el eterno, y dóblate delante de Él y deja que su Espíritu te abrace, y deja que su Espíritu te bañe, y deja que Él venga y ponga ungüento sobre tu alma, y deja que su unción pudra el yugo. Él envía ayuda desde su santa morada. Al mismo Pedro leímos, él dijo que había estado un ángel con él en medio de la tormenta. Y en otra ocasión sucedió algo parecido. En Hechos capítulo 23 dice: esta noche, dice, a la noche siguiente, ahí estuvieron a punto de despedazarlo a Pablo, despedazarlo. Pero dice que a la noche siguiente se le presentó el mismo Señor Jesús y le dijo: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Iglesia Vida Eterna, ten ánimo, porque aún tienen mucho por hacer. Aún la obra no está terminada. Aún hay cosas por hacer, no solamente contigo, sino con tus generaciones. La obra que Dios comenzó en este lugar, Él la va a perfeccionar. Pero es necesario, iglesia, que cobremos ánimo. Si tú necesitas que la sombra del Espíritu de Dios venga a tu vida, vamos a buscarlo por un momento. Si tú no quieres hacerlo, solo te voy a rogar una cosa: no distraigas a los demás. Hay muchos aquí que tenemos sed de Dios y necesitamos un instante en su presencia. Si a ti no te interesa, lo entiendo y te respetamos, pero por favor, no distraigas a los demás. Mantente calladito, mantente en silencio y respeta el hambre y la necesidad de los demás. Si tú quieres conmigo, puedes o ponerte de pie o hincarte, como algunos ya lo están haciendo, porque es necesario que nos conectemos con el Señor. Es necesario hacer a un lado todo. Por eso el programa esta mañana ha sido diferente, porque el Señor me decía: yo quiero tocar la vida de mis hijos. Yo quiero fortalecer el hombre interior de aquellos que necesitan un toque. Yo quiero que cobren ánimo porque les amo. Yo quiero traer frescura a los huesos secos.
Yo quiero traer fuerza al corazón cansado. Yo quiero hoy, oh, llévanos, Señor. Con todo el cielo cantaré. Sí, Señor. Alabanzas al Rey de Reyes. Oh, mi ser anhela por ti. Hoy mi ser anhela por ti. Necesito tu fuerza. Queriendo ver tu gloria. Espíritu te Oh sí, oh sí, vamos, vamos. Llévame más cerca. Llévame aún más cerca.